Al ir finalizando la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas rusas marcharon a través de los campos de concentración y llegaron al campo de concentración de Auschwitz, donde más de 6.000 entre judíos, polacos y romaníes eran exterminados diariamente, encontraron una población de gente prisionera en condiciones pésimas, sin alimentación, sin agua, sin médico. Muchos de los encargados de estos campos de concentración ya habían huido hace mucho tiempo, quemado los datos. Las condiciones eran deplorables y entristecieron a todos los del ejército ruso que llegaron y a todos los aliados que llegaron a los diferentes campamentos de concentración. Inmediatamente se apiadaron y de sus comidas les dieron alimentación a esta gente que estaba muriendo de hambre, a los que pudieron. Eh, Lamentablemente muchas de estas personas, después de ser alimentados, murieron. ¿Qué fue lo que pasó con esta gente? ¿Qué tal, amigos de Netin Sports Pets and Fun? Estamos otra vez con otro video. Ya me estoy organizando para poder subir en los diferentes canales y poder estar consistente con los resultados, con la música del otro canal y con las historias de este canal. Pues no solo qué es lo que le pasó, sino que qué tiene que ver contigo que haces ayuno intermitente. Esto es lo importante de este tema. Pues primero vamos a discutir el síndrome de realimentación. Es decir, te puedes enfermar y te puedes morir por comer, por realimentarte. De hecho, este síndrome tiene una incidencia de mortandad de 0.4 hasta el 18% de la gente que sufre síndrome de realimentación. Pero ¿qué es lo que pasa en esta situación? ¿Cómo se llega a esto? Pues bueno, el síndrome de realimentación tiene tres etapas. Tiene la etapa menos severa, ¿verdad? Que es el suero la pérdida del suero fosfórico, el potasio y o magnesio, y todo eso se pierde del 10 al 20%. En una situación moderada vas a perder de todos estos elementos del 20 al 30%, y por supuesto la severa es la disminución de más del 30% de la pérdida y hasta resultando en una deficiencia de tiamina, una de las variantes del complejo B. Y esto, por supuesto, va a ocurrir dentro de los primeros 5 días de reintroducir las calorías a la dieta de las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es realmente? Son complicaciones médicas, resultados de los cambios de los fluidos y de los electrolitos por una nutrición muy agresiva, pero es muy específico la manera en que tenés que realimentar a la gente, ¿verdad? En este aspecto. Una de las principales características es la hipofosfatemia, es decir, como dije al principio, la pérdida del fósforo, ¿verdad? Esto es una característica principal del síndrome de realimentación. Todas las reservas de fosfato han sido utilizadas durante los episodios de ayuno muy agresivo, ¿verdad? Y sobre todo cuando estás pues muriendo de hambre literalmente. Cuando esto comienza y sobre todo se alimentan de carbohidratos, la insulina sube y eso dispara la utilización de fosfato de las células, fosfato que ya lo tenés desgastado, y el potasio y el magnesio a consecuencia de ello ya lo tenés desgastado. También la insulina obliga a producir a las moléculas el requerimiento de fosfato. Obviamente hablamos del ATP y la 2,3 difosfogliceata, ¿verdad? La pérdida de estos fosfohidrolitados, de estos intermediarios fosfohidrolitados, le causan hipoxia al tejido, es decir, es como que si no pudieran respirar. O sea, lo que nosotros tenemos hipoxia es que no podemos respirar, no le llega oxígeno a las células, y esto resulta en una disfunción miocardial y en falla respiratoria. Te morís ahogado porque estás en un estado donde no podés lidiar con el alza de insulina,
y con la pérdida de fosfágeno y empezar a utilizar ATP que no tenés. Y entonces, ahorita ya podemos ver que tiene que ver con nuestros deportes, la mala alimentación y cuando utilizamos ayuno intermitente, ¿verdad? En un pequeño esquema, te lo voy a poner aquí en el video, ¿verdad? Que es cuando estás en malnutrición o en estado de ayuno o de que estás sin comer, ¿verdad? Todo esto lo que se pierde es el glucógeno y las proteínas, ¿verdad? Entonces los electrolitos también empiezan a bajar y también empieza la intolerancia al agua y a las sales, ¿verdad? Ahora, cuando estás en estos estados, estás en un estado catabólico, ¿verdad? En el estado donde precisamente se dan los beneficios del ayuno intermitente, que estás haciendo autofagia, estás en catabolismo. Pero cuando te realimentas, estás cambiando a anabolismo, perdón, estábamos de catabolismo y pasamos a anabolismo, ¿verdad? Entonces todos los fluidos, las sales y todos estos dan una mayor fuente de energía, pero entra de golpe y tira la segregación de insulina, pero al mismo tiempo producís la síntesis de glucógeno y de proteína, aumentás en el consumo de glucosa y de la utilización de tiamina y de magnesio, potasio, ¿verdad? Y por supuesto ATP. Entonces esto te da hipoalcalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, deficiencia de tiamina y retención de sal y agua y hasta edemas. Y esto nos lleva al síndrome de realimentación que puede causar la muerte, ¿verdad? Entonces esta gente fue alimentada directamente con muchos carbohidratos, con los chocolatitos que llevaban, los dulces, y esto causó la muerte de todos estos exprisioneros en Auschwitz y en los diferentes campamentos de concentración. Lo mismo sucede con alguien que se ha perdido mucho tiempo y lo encontramos, que estaba perdido en el bosque o en el mar o una cosa así. Todas estas personas necesitan un proceso para realimentarse, ¿verdad? El paciente en riesgo generalmente hay que chequearle el potasio, el calcio, el fosfato y el magnesio, son lo primero, y sobre todo en los que están más severos, la tiamina. Antes de administrar la comida, antes de alimentarse, hay que administrarles tiamina de 200 a 300 miligramos diarios, ¿verdad? Vitamina B de alta potencia hasta 3 veces al día, ¿verdad? Incluso intravenosa. Hay que poner multivitaminas y elementos trazas. Hay que empezar a alimentar con pequeñas dosis y empezar a aumentar las dosis de la alimentación durante 4 a 7 días y sobre todo rehidratar y suplementar los niveles de potasios, de fosfato, calcio, magnesio de manera incluso intravenosa. Pero esto es un proceso médico. ¿Y por qué estamos haciendo el ayuno intermitente de manera improvisada? Solo porque lo vimos de una manera en YouTube o lo hizo nuestro youtubero favorito, que tal vez ni siquiera lo hace él, o tiene un grupo de médicos detrás de sus espaldas, o no te está diciendo todos los detalles de cómo realimentarte después de 18, 24 y a veces hasta 36 horas de hacer ayuno. Acordate, estás haciendo este catabolismo. Tal vez no estás en la muriendo de hambre de manera extrema con esta gente, pero también ciertos individuos puede que pierdan más fosfatos, más sales, más magnesio, más potasio que otros. Entonces tú no sabes realmente en qué estrés estás poniendo tu cuerpo al realimentarte. Entonces recuerda, los suplementos no solo son las proteínas y la creatina. Muchas veces los simples minerales y mantenerse bien hidratado durante tu ayuno es una de las cosas claves. La otra cosa es qué estamos comiendo, porque cuando volvemos a comer y entramos en anabolismo, vamos a por supuesto a disparar la insulina, pero no es lo mismo tener el montón de glucosa y el montón de carbohidratos, digamos unos chocolates o cosas así, cuando nos realimentamos, que realimentarse de proteínas que pueden disparar la insulina, pero que también al mismo tiempo nos están dando muchos fosfágenos. Incluso la creatina sabemos que vienen de las proteínas completas y se pueden producir, y eso es la famosa fosfocreatina que nos va a dar fosfágenos.
¿verdad? Pero también tenemos que consumir y saber cómo realimentarnos después de un ayuno intermitente, porque podríamos estar haciendo mayor daño y poco a poco, si lo hacemos seguido, hacer más daño de lo normal. Por eso siempre en mi Instagram vas a ver publicaciones de amigas y sobre todo de Caro NutriSports, que es una buena amiga mía, conocida de años, que es nutricionista, y ahí mejor hacer una dieta guiada si realmente no sabes lo que estás haciendo o cómo suplementarte. No solo sigas una dieta cualquiera de YouTube, porque puede tener consecuencias graves. No sabes cómo es tu química sanguínea, a menos que la hayas estudiado, y no sabes cómo vas a reaccionar a ciertas dietas y sobre todo al ayuno intermitente, sobre todo en periodos prolongados, porque puedes caer en algún nivel del síndrome de realimentación, ¿verdad? Por supuesto, si estás solo haciendo ayuno intermitente, es posible que caigas en el nivel más bajo o moderado, pero aún así no es una cosa que querés tener ni tampoco una reacción adecuada. Si querés construir músculo y perder grasa, tenés que realimentarte con, por supuesto, los suplementos de estos elementos que ya te hablé antes, tiamina, fósforo, magnesio, potasio, pero también proteínas es el mejor procedimiento de entrar. Pero cuando hablas de proteína, estamos hablando de un steak grasoso o de la carne de una hamburguesería con mucha grasa o frito en aceite, porque la grasa también va a elevar los carbohidratos y la insulina. Entonces pensá bien cómo estás haciendo todos esos procesos para poder tener una verdadera salud. Yo sé que estás haciendo el ayuno intermitente porque querés tener salud y porque has visto muchos beneficios que tienen, no solo la pérdida del peso, pero tenemos que saber hacerlo correctamente, y por supuesto te lo recomiendo siempre con un nutricionista, donde quizás ni siquiera va a ser necesario hacer el ayuno o te puede dar una mejor guía de cómo recuperarte después de tu ayuno intermitente. Y si sos deportista, por supuesto, cuántas horas tenés que comer, qué comiste, qué estás comiendo antes del entreno y post-entreno, porque nuevamente, después de entrenar y hacer ese gasto energético, venís de la autofagia, venís del catabolismo. ¿Cómo te vas a recuperar? ¿Qué dieta estás siguiendo? ¿Cómo estás hidratándote? ¿Cómo está tu química sanguínea? ¿Y cómo están tus minerales, que son más importantes para aprovechar? Ya lo viste. Lo que realmente no les permitía aprovechar los alimentos a estas personas es la falta de minerales, el desbalance mineral del cuerpo, no el hecho de que estaban comiendo o no, ¿verdad? Entonces, tenlo en cuenta y coméntame si ya sabías acerca de este síndrome, y dime qué otro tema de este quisieras que tratara en nuestro canal. Nos vemos la próxima en The Teens Sports Pets and Fun. ¡Salud, Lulu!